el propósito de esta actividad esta actividad académica que vamos a iniciar, ¿verdad? Bueno, entonces, vamos a iniciar. Mire, entonces pues bueno, les doy la más cordial bienvenida y vamos a hacer este proceso de asesoría para consolidar el proceso de elaboración del documento recepcional bajo la opción de titulación que es propuesta pedagógica en la modalidad de estudio de casos, ¿verdad? Bueno, pero antes quisiera rápido, piensen un poquitito, a ver, esto es fundamental, ¿no? ¿Por qué soy maestra? ¿Por qué soy docente? Y bueno, ¿y para qué? ¿Por qué estudiar el grado de doctorado? A ver, no sé si alguna de ustedes quisiese participar y que me dijera, ¿no? Bueno, por qué ser maestra? O sea, ¿no hubo de otra? ¿O por qué? A ver, ¿quién participa? ¿Y por qué estudiar? ¿No? Grado. Yo maestro, yo Sí, doctor. sí, sí, sí. A ver, dinos. Bueno, yo opté por estudiar educación Ujú. porque me encantan los niños para empezar. Soy de preescolar, nivel preescolar, y siempre tuve ese amor por los niños. Entonces quería ser pediatra, quería hacer algo que tuviera que ver con niños. Me encontré con la opción de ser educadora y me encantó la idea. Y yo estoy por vocación. Yo sí Ujú. amo mi carrera, y siempre me ha interesado eh, el poder conocer un poquito más para darle esa calidad en la educación a mis alumnos, que no sé, que yo tampoco me estanque, porque como, bueno, ya estoy muy grande, ya me voy a jubilar, pero aún así necesito saber más y ando buscando qué más ofrecerle a mis alumnos. Ahorita por lo de la pandemia, pues sí, se me está haciendo muy difícil esta tecnología porque en Ujú. mis tiempos yo no la ocupaba, pero bueno, Ujú. me he visto en el compromiso de pues estudiar y conocer un poquito más para darles precisamente esa calidad en educación a mis alumnos. Perfecto, muy bien. Oigan, ¿y por qué estudiar el grado? ¿Por qué ser doctoras? ¿Por qué? O sea, ¿para qué? Digo, muchos compañeros maestros lo hacen, pues, y así, ¿no? Me lo han dicho, pues nada más como una inversión, pues para ganar más y lo hacen nada más para, pues con un fin respetable, ¿verdad? Con un fin económico, ¿no? Al final, pues bueno, todos de menor o mayor grado lo buscamos, pero ¿para qué? A ver, ¿qué me pueden decir? A ver, ¿para qué ser doctoras en educación? Bueno, en mi caso, Sí, doctor, sí. pues sí, también un poquito esa parte económica, pero también la superación personal, de conocer nuevas cosas, de mantenernos siempre a la vanguardia, bueno, al menos eso es en mi caso, porque pues los niños, las generaciones van cambiando y pues obviamente los conocimientos que adquirimos en un primer momento de nuestra formación en la normal, pues ya cambiaron, ¿no? Las características de los niños van cambiando y pues Ujú. tenemos que dar respuesta a esa, pues a todos esos cambios para brindarles a los pequeños pues una educación de calidad y pues la manera que yo encuentro pues es seguirme actualizando. Sí, Esa fue una claro. de las razones por las que yo decidí ingresar al doctorado. Excelente, ¿verdad? Y lo importante es que a mí me pasa, ¿no? Porque yo trabajo en media superior, o sea, mi profesión de inicio, pues bueno, soy psicólogo, también estudié música, estudié pedagogía, pero pues no tiene uno, ¿no? Los conocimientos didácticos para ser maestro. Entonces, a mí me ocurre mucho en media superior
Pues es que es alrededor del 90-95% de los maestros no son profesores de formación, ¿no? O sea, son ingenieros, médicos, psicólogos, sociólogos, politólogos, etcétera, pero pues didáctica no tienen. Entonces sí es necesario, fundamental, ¿no? El tener la formación pedagógico, didáctica, pues para poder ser maestro, ¿no? De verdad, y como pues comentaba la maestra Susana, es importante, ¿no? Para mí, yo amo también ser maestro, no sé, mis padres hubieran querido que yo hubiese sido ingeniero, no sé, pero yo amo ser maestro, ¿no? ¿Por qué? Porque pues formamos vidas, o sea, estamos contribuyendo a resarcir el tejido social de nuestro país, ¿no? Nuestro país que somos una potencia cultural gastronómica, ¿no? Nuestro país es una potencia turística y la realidad es que, bueno, nuestro país está bañado en sangre, ¿no? Los gobiernos neoliberales que tuvimos las dos administraciones pasadas, o sea, estamos hablando más de 250,000 muertos, ¿no? La guerra del narcotráfico, cada 4 horas una persona secuestrada en México, 8 mujeres asesinadas todos los días en México, más de 15 personas atropelladas en el país, ¿no? O sea, y bueno, ya ni hablar de la cantidad de personas que mueren cada día por diabetes, hipertensión, etcétera. Y luego, aunado a la pandemia que estamos viviendo, ¿verdad? Eso implica el que mi compromiso ético, social y profesional conmigo, con mi gente, ¿no? Con mi país, pues es amplio, ¿no? Entonces, nunca está por demás el que yo valore y que yo me sitúe como lo que soy, ¿no? El profesional de la educación, que somos formadores de vidas y la trascendencia de nuestra profesión, ¿no? Porque son seres humanos, es tan poderosa en nuestro discurso, nuestra palabra, nuestra labor en el aula es tan poderoso que podemos influir y orientar, ¿no? A un ser humano respecto de sus decisiones, de su vida, ¿no? De lo que son, ¿no? Fortalecer su autoestima, o sea, y también, tanto como los podemos levantar como si obramos mal, podemos, hacer que un ser humano deje de estudiar y odie la escuela, pues porque le tocó un mal maestro, ¿no? Pero si somos un maestro profesional comprometido, formador, hacemos mucho, mucho por el país. Entonces creo que ahorita, pues en esta nueva normalidad que estamos viviendo, es muy importante, pues estar bien situados, ¿no? Felices y contentos pues de nuestra profesión y de nuestra vocación, ¿no? Es súper valioso lo que estamos haciendo y todavía lo que podemos hacer, ¿no? Con miras a lo que está por venir, ¿no? En términos de la crisis geopolítica que estamos viviendo, esto es un hito histórico. Estamos viendo el surgimiento de un nuevo orden político, tecnológico, o sea, va a haber un antes y un después de la pandemia, del coronavirus, ¿no? La educación seguirá siendo híbrida, el imperativo de la tecnología, ¿no? En la educación y en todos los elementos de nuestra vida. O sea, a lo mejor esto que se tenía proyectado para el 2050, 2070, pues se va a adelantar, ¿no? Se estimaba que cerca del 90% de los servicios fuese digitalizado. Entonces, ahorita pues se están acortando esos periodos y bueno, esto está cambiando y nos está tocando vivir una etapa de transición, ¿no? La debacle del imperio norteamericano, el fortalecimiento del dominio oriental, ¿no? China, la alianza que está haciendo con Rusia, la pelea. Afortunadamente no vivimos una guerra nuclear, pero estamos viviendo una guerra por la tecnología, ¿no? China con la 5G, ¿no? La Unión Europea que está volteando más hacia oriente que para acá, y entonces estamos viviendo ahorita el inicio del fin de la era de la globalización, ¿no? O sea, el modelo neoliberal y las políticas globalizantes quedan claro que pues no sirvieron de mucho en términos del desarrollo social y educativo. Entonces, pues bueno, estamos viviendo ahora un proceso de políticas eh, regionalistas, ¿no? Y más nacionalistas. Más que estar viendo al exterior, ahora es ver y fortalecer
la cultura y el mercado interno, y ahí es donde nosotros jugamos un papel muy importante en la reconstrucción de nuestro país, ¿no? Entonces, bueno, entonces, por lo tanto, es fundamental el valorarme como lo que soy como profesor y la importancia de ser docto en dar clases, en ser profesor, en ser docente, en tener didáctica para ser un mejor maestro, que al final contribuye para que tengamos pues mejores seres humanos, mejores estudiantes, ¿no? Si somos nosotros, pues mejores maestros cada vez, ¿no? Y teniendo el grado, pues bueno, no significa que ya tenemos la batalla ganada, ¿no? Sino que va a ser un proceso que va a continuar pues lo que tengamos de vida en este planeta, ¿verdad? Entonces, la modalidad de titulación, pues ya les comentaba, ¿no? Es esta propuesta pedagógica en la modalidad de estudio de caso práctico. Entonces, bueno, ¿qué entendemos por un estudio de caso práctico? Bueno, estamos hablando de una investigación empírica, ¿verdad? Que implica un problema educativo contemporáneo y es un estudio de caso, pues, para poder fundamentar una propuesta de solución dentro de un contexto real y lo importante es que hagamos una propuesta para transformar, ¿verdad? En el diseño metodológico, que ahorita lo vamos a ver, estamos hablando de investigación-acción, es decir, identifico un problema, lo diagnostico, pero lo importante es tomar las medidas necesarias para transformarlo. Sí, sino que chiste, ¿no? Escribir y que todo siga igual y no, la cosa es proponer algo para transformar mi entorno educativo, mi clase, ¿no? En mi escuela, mi aula, ¿no? En la asignatura específica que vayamos encontrando. Ahora, ¿cuáles son sus características? Bueno, tiene que ver con el carácter crítico, es decir, nos vamos a sustentar en el paradigma sociocrítico, que vamos a desarrollarlo eso en el marco teórico, en el primer capítulo. Entonces, esa es su primer característica, ¿no? Es el tener el paradigma sociocrítico, bueno, lo desarrolla la Escuela de Frankfurt y es estamos hablando de la década de los 20, precisamente hace 100 años, como una respuesta al positivismo, ¿no? Entonces, de decir, a ver, bueno, en ciencias sociales nos regimos bajo otros parámetros, ¿no? En la investigación cualitativa es distinta y podemos hacer otra clase de postulados. Entonces, de ahí se deriva el carácter práctico transformador, ¿no? Que es el enfoque metodológico que estamos planteando, sustentado en el paradigma sociocrítico y la unidad de análisis, pues es el caso. Ahora, entendiendo el caso como un problema educativo contemporáneo, ocurrido en un contexto socioeducativo delimitado, es decir, así particular, pero sí que haya una problemática real, una problemática significativa, ¿no? Entonces, ahorita hablamos de lo que entendemos por el problema, ¿no? Entonces, bueno, a ver, ¿cuál es la estructura? Ya lo vinieron trabajando y lo vamos a pulir, ¿verdad? Está la portada, el agradecimiento, bueno, esto es opcional, el índice, que es importante que lo vayan haciendo. En el mismo procesador Word le pueden ir insertando los temas y subtemas y en automático les puede desplegar. Y si no, pues bueno, insertando una tabla y colocando temas y subtemas, pero sí es importante que lo vayan trabajando a la par. ¿Sale? Ahorita vamos a ver un ejemplo. Y bueno, el día de hoy vamos a ver la primera parte del documento doctoral, que es la introducción, que tiene muchos contenidos que van apretaditos, o sea, hay que decir mucho en poco, y eso lo hace un tanto complicadón, pero bueno, no es imposible, y además una de las habilidades profesionales de un doctor es que pueda decir mucho con pocas palabras, ¿no? Que haya que atisbar entre pliegues, entre cada línea, todo lo que queremos decir. Al final vamos a hacer el resumen y los agradecimientos, no lo primero, siempre es lo último que hacemos, y ahorita nos vamos a centrar en lo que es la introducción. Ya el capítulo 1, que son toda la fundamentación y el estado del arte, que sería lo siguiente, y bueno, la esencia es el capítulo 2 con la propuesta, ¿verdad? Que parte de un diagnóstico y luego ya la intervención pedagógica que vamos a plasmar, conclusiones y recomendaciones. Bueno,
Pero antes, ya ustedes ya lo revisaron en su programa doctoral, pero sí quiero insistir en ello porque lo observo como un elemento muy importante. Vamos nosotros a redactar científicamente. Y bueno, este documento invencible ya se los compartí y ya lo elaboró el doctor Rafael, pero sí me parece muy importante que aterricemos en esto. Nosotros vamos a estar trabajando para poder plasmar mis ideas, pues en lo que es en un enunciado, no en una oración. Ahora, ¿qué entendemos gramaticalmente por oración? Bueno, el conjunto de palabras que tiene como propósito expresar una idea completa, ¿no? Expresar algo con un sentido completo. Ahora, ¿cómo voy yo en estos principios de redacción a estructurar mis ideas? Bueno, las ideas las vamos a plasmar por párrafos. Entonces, cada párrafo lo vamos a estructurar de 3 a 4 oraciones. ¿Cómo empezamos el párrafo? Con la idea tópica o la oración tópica, con la idea principal, ¿no? Y lo importante es que los enunciados que yo elabore no tengan más de 20 palabras. Está documentado que si un enunciado tiene más de 20 palabras, bueno, estamos hablando con un margen, ¿no? 20, 23, 25 palabras, ya por mucho, pero cuando son enunciados de más de 25, 30 palabras, pues estamos haciendo un uso inapropiado del lenguaje y hablamos mucho y decimos poco. Entonces aquí la primera idea que quiero comunicarles es, vamos a estructurar nuestras ideas en párrafos. La idea principal o tópica y después ideas secundarias que complementan esta o la contrastan, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí puse un ejemplo, ¿no? La idea tópica. El uso de las bebidas alcohólicas puede plantearse como un problema social. Esa es la idea principal. El alcoholismo es un problema de salud, pero también es un problema social. Vamos a ver esta es la idea tópica. Después, el segundo enunciado sería la idea secundaria. Esto es significativo principalmente cuando se dan algunas circunstancias sociales y culturales que fomentan y hacen posible su uso generalizado. Fíjense, esta idea secundaria complementa la primera. Entonces, esta idea nos dice por qué el alcoholismo es un problema social, ¿no? Entonces nos está diciendo que culturalmente hasta se promueve, ¿no? Pensemos en provincia, ¿no? En las comunidades de la provincia nacional, que van a estar tomando agua, ¿no? Refrescos. Es de hombres tomar mínimo cerveza, ¿no? O tomar 2, 3 litros de tequila, etcétera, de aguardiente, mezcal. Bueno, ahora la siguiente idea dice, ¿no? Existe vasta evidencia científica que demuestra las catastróficas consecuencias del alcoholismo en todos los ámbitos de desarrollo del ser humano. Entonces, esta idea complementa a la primera y finalmente la última idea, por tanto, es vital promover el consumo responsable del alcohol. Entonces, aquí, miren cuántas ideas están concentradas y condensadas aquí en un solo párrafo, ¿no? Ya dijimos que el alcoholismo es un problema de salud, afecta a todo el ser humano, es un problema social porque se promueve y se generaliza su uso y que es fundamental el promover el uso responsable del alcoholismo. Entonces, en 3 enunciados, 4, estamos expresando muchas ideas. Bueno, entonces esto se va logrando con la práctica, pero sí quería dejarlo aquí para ustedes. Al inicio nos cuesta un poquito de trabajo, pero ya después se va uno soltando y ya después escribimos así, con este estilo. Y bueno, sí es muy importante distinguir esto. Me imagino que ya revisaron este tópico y este texto, pero bueno, hay que diferenciar entre la redacción literaria y la científica. Nosotros no vamos a divertir a nadie, ni entretener, ni hacer una narrativa de yo en mis clases y me siento muy bien. No, 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 no. No es una redacción literaria, es una redacción científica y el propósito es informar sobre el resultado de mi investigación. En este caso es una propuesta. Yo voy a verter una propuesta a partir de mi experiencia del diagnóstico y de mis conocimientos para promover el cambio. Ahora, ¿qué requisito? Pues se requiere de la redacción científica, que vayamos pues dominando nuestro idioma, ¿no? Dedicar tiempo a la revisión del trabajo. Recuerden que en metodología y cuando escribimos nuestro trabajo de tesis, y nuestra propuesta, pues no siempre sale a la primera.
escribo y luego lo checo y lo checo y lo recheco y aún así siempre encontramos un millón de detalles, ¿no? Pero bueno, vamos a dedicarle tiempo. Tenemos, afortunadamente con la tecnología, pues bueno, diccionarios en línea de sinónimos, de etimologías, etcétera, y tenemos muchos recursos para poder dominar el idioma, dedicarle tiempo. Sé que pues no siempre tenemos el tiempo que uno quisiera, pero pues la noche es larga, ¿no? Entonces vale la pena. Por eso mi propuesta es, vamos a echarle ganas un mes y lo sacamos, ¿no? Vamos a enfocarnos así de lleno al trabajo. Yo les aseguro, les propongo, porque esto lo podemos lograr en 3 semanas, un mes, si nos dedicamos así al 100, ¿no? Yo les voy a ir dando la guía, van a escribir, ya tengo, está en su primer trabajo, lo checamos, van a ir ustedes estructurando conforme los requisitos y los lineamientos que les estoy estableciendo y vamos a corregir. Entonces, de aquí a la próxima semana nos queda la introducción ya lista, o sea, empiezan a escribir, reviso, corregimos y queda, ¿sale? Pero sí es muy importante ser claros, precisos y breves. Claros, precisos y breves. Preciso. Tengo que usar las palabras para comunicar exactamente lo que quiero decir. O sea, que no quede interpretación, sino que sea muy claro lo que digo, preciso, ¿no? Es decir, que el texto se lee y se entiende. Decía Einstein, ¿no? Que cuando yo domino algo y lo entiendo, pues hasta mi abuelita me puede entender, ¿no? Y ser breves. Así no queremos rollo. Y ya ven que con el doctor Rafael y con todos sus maestros, el doctor Félix, el doctor Jesús, el doctor Raymond, todos han insistido esto, hay que ser breves. Lo que quiero decir, nada de rollos, ni choro, ni nada. O guaguara, dicen ellos. Bueno, vamos a centrarnos en esto. La redacción es impersonal, ¿verdad? Se emplea la tercera persona, el singular. No podemos usar los pronombres personales de yo, de nosotros, ni mío, ni nuestro, ¿no? Y por supuesto, pues nada de expresiones coloquiales. Y bueno, los juicios de valor es muy importante, no expresarlo de manera subjetiva, sino cuando yo como sustentante, como doctorante, como profesional de la educación, asumo una postura teórica y metodológica, ¿sale? Pero no, es decir, asumo yo una postura, pero no es que exprese de manera subjetiva mis juicios, ¿no? Sino que yo asumo una postura teórica y metodológica. Ahorita ya de entrada ya vimos una, ¿no? Tenemos que asumir el paradigma sociocrítico y vamos a ver ahorita los postulados, bueno, ya en el siguiente capítulo, en el marco teórico, los postulados teóricos y metodológicos que subyacen a mi propuesta, pero que sí los debo de tener aquí presentes, ¿va? Ahora, ¿qué es fundamental? Ya lo saben ustedes, el aparato crítico, tenemos que referenciar el estilo de la APA. Entonces, bueno, ya saben, el genérico, la forma así más sencilla es colocar el apellido, coma, el año, ¿verdad? Y cuando hay comunicación personal, que también es válida, pues lo podemos referenciar de esta forma. Y si es una referencia digital, pues va el apellido, va el apellido, el año y después ya colocamos el link. En el cuerpo del trabajo, todo es apellido, coma, el año y nada más. Y ya en las referencias, ya en el listado de referencias de las fuentes de consulta, pues bueno, ya hacemos esa distinción cuando es la referencia digital o si la referencia es bibliográfica o hemerográfica. ¿Sale? Y también algo muy importante en el manejo de la literatura es que con el aparato crítico yo tengo que emplear dos formas generales, ¿no? Una es el parafraseo, lo explico con mis palabras, la otra es que yo realice citas textuales, pero siempre es importante darle el crédito al científico, al profesional que pues dedicó tiempo, ¿no? En escribir. Y después de 2 o 3 citas, sí es muy importante que, y sobre todo al final del marco teórico, y lo vamos a colocar en las conclusiones, pues cuál es el juicio personal del investigador, del doctor, de la doctora en educación que está presentando su trabajo, ¿no? Recepcional. Entonces es muy importante que vayamos alternando en mi discurso, ya que voy parafraseando y presentando las referencias, bueno, yo qué pienso al respecto de ello, ¿no? Yo como el,
el aspirante al grado de doctor, pues yo, ¿qué es lo que pienso? ¿Cuál es mi postura con respecto de lo que estoy presentando? Y bueno, los lineamientos editoriales no me detengo mucho, pero es Arial 12, el interlineado, ya saben, la extensión mínima de la propuesta es de 60 cuartillas. Los márgenes los vamos a colocar en la configuración de moderado en el procesador Word. Siempre es importante que el inicio de cada párrafo tenga una sangría de 5 puntos. Los títulos con Arial 18 negritas y centrado, y los subtítulos en Arial 16, aquí se me fue. Arial 16, negritas, mayúsculas y minúsculas y alineado a la izquierda. Y siempre vamos a estar empleando la numeración decimal. Bueno, esto a manera de preámbulo. Y ahora vamos de lleno con lo que es la introducción. Le digo, la ponencia es amplia, pero ya aterrizándolo, pues es más sencillo de lo que pueda parecer, ¿no? Entonces, en la introducción vamos a presentar y describir detalladamente el problema científico en su contexto y siempre empleamos una lógica deductiva, no vamos de lo general a lo particular, lo mismo con el marco teórico, vamos de lo general a lo particular. Entonces, ¿qué vamos a abordar en la introducción? Bueno, lo que son los antecedentes del problema y un poquitito del estado del arte, que vamos ya a desarrollar plenamente el marco teórico, pero como es la introducción, sí hay que plantear, ¿no? La presente propuesta o la presente investigación versa acerca de esto, ¿no? Y hablar un poquitito del estado del arte, de la situación actual, ¿no? Si mi tema es una de ustedes, déjeme ver, ay, no recuerdo, que es sobre las matemáticas, ¿no? El problemas matemáticos con monedas en preescolar, ¿no? Creo que es de la maestra Susana, ¿no? Entonces, bueno, hablar un poquitito de lo que es el pensamiento matemático, ¿no? En el menor de preescolar y un poquitito esbozamos ahí. Y qué hay, ¿no? ¿Qué hay de investigación al respecto de la enseñanza o del desarrollo del pensamiento matemáticas en niños preescolares, ¿no? Y luego dejar patente dos, ¿no? La necesidad de solucionarlo. Es decir, eso tiene que ver con la problematización, ¿sí? O sea, ¿y por qué? O sea, ¿cuál es el impacto en el menor, en el estudiante, ¿no? Ya sea de preescolar, primaria, secundaria, bachillerato o de nivel superior, cuando no se desarrolla el pensamiento matemático o el pensamiento crítico, etcétera, ¿sí? ¿Qué efectos tiene en la persona? No nada más se afecta el desempeño académico, ¿no? Se involucra la totalidad del ser humano, su autoestima, las interacciones sociales en el aula, las interacciones en casa, ¿no? Con los papás, siempre que hay un problema académico, pues afecta es holístico y afecta a la totalidad del ser humano en todos los ámbitos, ¿no? Y luego el prejuicio que se genera, ¿no? La actitud que se genera hacia la matemática o hacia la asignatura, etcétera. Y eso definitivamente no solo impacta en términos del aprovechamiento, sino también en la eficiencia terminal, en la permanencia escolar y obviamente pues en el abandono escolar. Estos son los tópicos que entran en juego aquí en la introducción, ¿no? Entonces, después tenemos que plantear el problema de investigación. Ahora, ¿qué entendemos por problema? Bueno, es una cuestión que se tiene que aclarar y que no tiene una solución así inmediata, ¿no? O sea, un problema científico, un problema de investigación implica que tengo que aplicar la metodología de investigación para resolverlo. O sea, no es así como, pues nada más porque sí, o sea, algo que se resuelva muy fácil. Por eso nosotros concluimos con el problema de investigación a través de la pregunta principal y la vamos a empezar siempre con el adverbio cómo, no cómo contribuir. Porque si decimos, ¿no? ¿Cuáles son las causas volviendo al ejemplo de la maestra, ¿no? De que no se desarrolle el pensamiento matemático, pues eso ya se puede hablar en términos de la maduración psicomotora, ¿no? De la integración visomotriz, coordinación motora fina, etcétera. Pues ya lo podemos responder. O sea, de nada sirve plantear una pregunta de investigación que tiene una respuesta inmediata. Entonces, plantear el problema científico implica la relación entre dos variables y que no tiene una respuesta así inmediata.
y además el problema científico debe de pues, ser real, factible, que tenga solución y que genere nuevos conocimientos y más líneas de investigación. Entonces, bueno, siguiendo a Sampieri y a otros teóricos de metodología, pues plantear el problema nos permite afinar bien, ¿no? Mi idea, mi propuesta. Entonces, de un buen planteamiento del problema hace relevante, factible, útil e interesante mi propuesta, ¿no? Entonces, el planteamiento, bueno, lo vamos a expresar entre la relación entre dos variables, ¿sí? Y el problema va a evidenciar una carencia, una contradicción, o sea, una necesidad de algo, un vacío que hay que llenar, y ahí es donde entra mi propuesta. ¿Sale? Entonces, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo contribuir, ¿no? Ya para el problema científico, ¿cómo contribuir a la prevención de la obesidad en niños de educación primaria, ¿no? De sexto de primaria, o cómo le hacemos, ¿no? O sea, y eso no es no, eso no se puede responder así tan fácil, ni es una respuesta así lacónica y breve, claro que no. Entonces, así es como vamos a formular el problema científico, empezando con el adverbio cómo y contribuir, porque el enfoque metodológico es de investigación-acción, ¿no? Ahorita lo abordamos eso. Bueno, después tenemos que hablar un poquitito de las características del contexto donde se manifiesta el problema. Y sí es muy importante definir mi objeto y el campo, ¿no? El objeto de estudio, la parte de la realidad en la que se manifiesta el problema y que delimitamos nosotros, y el campo, que es el área específica donde vamos a presentar la solución al problema, que es la parte donde se ve mi propuesta de pedagógica, ¿no? De intervención. Entonces, por ejemplo, el objeto de estudio pues sería la asignatura Ciencias Naturales, y el campo de acción de la investigación, pues vida saludable, o a lo mejor la alimentación saludable, algún tópico o el elemento de esa asignatura, ¿sale? Y después nos seguimos con el objetivo de investigación. Y bueno, el objetivo de investigación, que es la meta, lo que queremos alcanzar, ¿no? Y todo objetivo metodológicamente bien redactado responde a tres preguntas: ¿qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Y para qué? Entonces piensa, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues diseñar una propuesta o un sistema de actividades didácticos, como a través de la metodología de investigación. ¿Para qué? Pues para el desarrollo o el perfeccionamiento del pensamiento matemático, o de una alimentación saludable, etcétera. ¿Sale? Lo que va a corresponder con cada uno de ustedes, de su propuesta. Después vamos a presentar ya después del objetivo, pues bueno, cuáles son las preguntas de investigación y las tareas, ¿sale? Entonces, a lo mejor habían desarrollado ustedes lo que son los objetivos específicos. Entonces, bien, ya podemos optar por dejar esos objetivos específicos y presentamos solo las preguntas, o bien en lugar de solo objetivo general y dejamos las preguntas de investigación y las tareas investigativas. ¿Sale? Entonces, a través de las preguntas de investigación, yo voy a vincular el objeto de estudio, el campo y el objetivo. Y la idea es que se caracterice a mi campo de acción de la investigación, ¿no? Entonces las preguntas van de la mano de las tareas de investigación, y las construimos estas tareas, pues a partir de las preguntas de investigación, pero redactadas en términos de acciones en orden al logro de los objetivos. Se vinculan estrechamente con los objetivos específicos, pero me gusta más, o sea, es más ilustrativo, sobre todo para efectos de sustentar metodológicamente la propuesta. Me gusta más, a mí veo más apropiado el que presentemos tareas de investigación. Entonces, por ejemplo, aquí lo tengo, porque ya ven que ya les había comentado, dentro de mis funciones profesionales, pues soy el encargado de la oficina de la coordinación académica de titulación y exámenes profesionales de Bellas Artes del Estado de México, aquí en el plantel de Tultepec. Entonces, pues bueno, ahorita en estos 3 años llevo 70 titulados, ya llevamos en la escuela 100. Entonces, pues bueno, me he dado mucho a la tarea, sobre todo la licenciatura en danza, en música, en la carrera técnica en música, y trabajo constantemente esto. Entonces, mire, por ejemplo, las preguntas investigativas pueden ser, ¿no? El estado actual de
el pensamiento matemático, o la alimentación saludable, o de los riesgos de salud, o de cada uno de sus tópicos, ¿no? ¿Cuál es el estado actual de mi objeto de estudio? Y entonces la tarea va a ser diagnosticar el estado actual de mi objeto, ¿no? Luego los antecedentes históricos del objeto y del campo, ¿no? Y los fundamentos teóricos y metodológicos del objeto y del campo. Y bueno, ya la tarea va a ser fundamentar teórica y metodológicamente, pues bueno, ya mi objeto de estudio, ¿no? En el caso, pues, acá de las escuelas de arte, pues tiene que ver con la música o con la danza, ¿no? Bueno, y cerramos esta parte con enunciar el resultado científico. ¿Cuál va a ser su resultado científico, o qué es la esencia de su propuesta? Pues un sistema de actividades didácticas o sistema de actividades de aprendizaje, ¿sale? Porque así ya lo aterrizamos bien concreto a mi realidad áulica y a lo que yo quiero hacer y transformar, ¿no? Que es la parte medular de mi trabajo. Bueno, y esa es la primera parte de la introducción. La siguiente tiene que ver con el diseño metodológico. El diseño metodológico lo único que dice es cómo voy a hacer realidad mi diseño de investigación. O sea, ¿cómo le hago? Ya pensé, ¿no? ¿Cuál es mi problema y qué es lo que quiero proponer? Y bueno, ¿y ahora cómo lo aterrizo? Entonces, pues eso tiene que ver con cómo voy a hacer realidad la investigación, ¿no? Para poder llevar a cabo mi propuesta. Pero sí me interesa mucho porque el doctor Sampieri aborda mucho esto. Él es catedrático de la Universidad Autónoma de Hidalgo y bueno, su libro de metodología es así básico, ¿no? Para todos nosotros. Él habla de los mitos sobre la investigación. Entonces, bueno, ¿qué tenemos así, no? Mitos de que la investigación es muy complicada o que es algo nada más propio de los científicos y que, pues bueno, no está vinculada a la vida diaria. Y todo ello, pues es equivocado, ¿no? La investigación en realidad es un conjunto de procesos sistémicos, críticos, empíricos que aplicamos a mi objeto de estudio. Y todos nosotros podemos hacer investigación, ¿no? De hecho, ¿de dónde se ha obtenido los pasos del método científico? Pues del proceso cognitivo natural del ser humano. Piense usted en un niño, una chiquita de 2 años, 3 años, ¿no? Ve la mesa y ve un vaso, ¿no? Y el vaso es de vidrio, lo ve ahí, ¿no? Entonces, paso uno, observa. Luego, paso dos, ¿no? Hipotetiza, ve el vaso al filo de la mesa, se romperá. Paso tres, experimenta, ¡pum! Tira el vaso, se rompe, ¿no? Y después viene la comprobación de hipótesis y esa manera de razonar de nosotros, pues bueno, es natural. Entonces, los pasos del método científico se obtienen del proceso natural de razonamiento del ser humano. Entonces, bueno, todo este proceso de investigación es muy importante, ¿no? Y el diseño metodológico me permite hacer realidad esto que estoy formulando, me permite economizar, simplificar, ¿no? Orientar bien mis acciones para no perderme y no divagar. Entonces, dejar bien, bien claro qué es lo que estoy haciendo, cómo lo voy a hacer y para qué lo voy a hacer. Entonces, el diseño metodológico, pues bueno, hace referencia a esta estructuración de la estrategia y poder llevar a cabo mi propuesta y operacionalizarla, es decir, instrumentarla, hacerla realidad, que en nuestro caso es una propuesta, entonces nada más queda en términos de propuesta, no hay que aplicarla así formalmente y demostrar su funcionalidad, ¿no? Simplemente hacemos la propuesta y vamos a enunciar una primera aplicación, ¿no? Es una primera instrumentación. Bueno, entonces, esta era la parte conceptual que me interesaba mucho de lo que es el diseño metodológico. Y ahora, ¿qué tengo yo que plasmar en la metodología? Bueno, vamos a ver. Primero, el nivel de investigación que vamos a utilizar. En nuestro caso, vamos a utilizar el nivel exploratorio. Entonces, el nivel exploratorio, ¿qué significa? Que, bueno, nosotros vamos a determinar los límites de un problema, es decir, es un primer vistazo a mi objeto de estudio, ¿no?
Ya los otros niveles, el descriptivo, el explicativo y el correlacional, pues son más complejos. Pero nosotros, o sea, lo primero que tenemos que decir en el diseño metodológico es que el nivel de investigación que vamos a emplear es exploratorio, así, uno, ya. Dos, el tipo de investigación que estamos desarrollando, por el tipo de fuente es tanto documental como de campo. Ya ven que dijimos que la propuesta se fundamenta, ¿no?, en una metodología empírica. Pero también, o sea, innegablemente para elaborar el marco teórico, pues tenemos que presentar la investigación documental, que ya lo tienen avanzado y nada más lo vamos a pulir. Pero sí me interesa mucho que estos elementos metodológicos los tengan a la mano, ¿no? Ahora, el tipo de investigación por el objetivo que perseguimos es aplicada, es decir, es investigación-acción. Identificamos el problema, lo diagnosticamos y yo propongo algo con mi sistema de actividades didácticas para transformar esa realidad, ¿vale? Bueno, y el enfoque que entonces vamos a emplear es mixto, porque hacemos uso del enfoque tanto cuantitativo como cualitativo, que ya necesito checar bien cómo lo tienen ya en la parte del diagnóstico, ¿no? El cuantitativo, pues bueno, mide los fenómenos y hacemos una, un bosquejo así rápido, ¿no? Ya vemos si lo tienen, si no lo tienen, no hacemos análisis cuantitativo, o sea, no hacemos graficación, ningún tipo de tabulación o aplicar lo que es las medidas de tendencia central. Si ya lo tienen, bueno, ya está ahí. Si no lo tienen, nada más lo hacemos entonces bajo la metodología cualitativa, nada más a enfocarnos hacia la interpretación de los significados de la información que tenemos, ¿sale? Y bueno, por lo tanto, dado la metodología que manejamos de nivel exploratorio, no tenemos que plantear hipótesis, ¿sale? Entonces, pero sí vamos a formular el supuesto de investigación, ¿no? Ya ahorita lo vamos a revisar y en el ejemplo que les tengo, ahorita se los comparto en el grupo para que nos vayamos dando una idea de cómo irlo plasmando. Pero bueno, no estamos obligados a plasmar una hipótesis, pero sí, bueno, un supuesto de investigación. Ya después hablamos dentro de los elementos metodológicos de lo que es mi población o universo, es decir, ahí ya es mi escuela. ¿Sí? Te voy a describir el contexto, ¿no? De la institución, o sea, dónde está ubicada, ¿no? El municipio, o sea, el estado, el municipio, luego hablar un poquito del contexto cultural, socioeconómico de mi escuela, ¿no? Y el grupo, aterrizarlo. Entonces, recuerden que siempre la lógica es deductiva de lo general a lo particular, y bueno, definiéndolo así de forma clara, luego la muestra, que ya sería propiamente mi grupo o el grupo de estudiantes que vamos a emplear, y el tipo de muestreo, que es el procedimiento metodológico a través del cual se selecciona la muestra. El que vamos a utilizar es el no probabilístico e intencional, es decir, yo lo determino como investigador así a conveniencia mía, ¿no? Hay muchos tipos de muestreo, pero nosotros seleccionamos únicamente el intencional, no probabilístico, ¿vale? Y después vamos a platicar brevemente los instrumentos y métodos que emplearon. La mayoría de ustedes ya aplicó instrumentos, ya tienen el diagnóstico, entonces nada más es poner en orden. Lo tenían en un capítulo aparte, pero nos está pidiendo el doctor Rafael que nada más lo cortamos y lo vamos a pegar acá en esta parte de la introducción. Sale estos elementos metodológicos, qué instrumentos y métodos empleamos. Entonces, de forma general, usted puede ver que tenemos métodos y técnicas de nivel teórico, que son los que empleamos para elaborar el marco teórico. ¿Qué métodos tenemos? Pues puede ser el analítico sintético, el dialéctico, el inductivo deductivo, etcétera, lo que usted guste, ¿no? Estamos empleando, bueno, todo esto en el paradigma que ya vimos al inicio, ¿no? Del paradigma sociocrítico. Están los métodos empíricos, que es para hacer el campo, para recolectar la información, que es la observación, encuesta, la entrevista. Y los estadísticos, si ya lo tienen, pues bueno, está ahí brevemente el análisis porcentual, la graficación y los promedios o media aritmética.
y cerramos la introducción con la justificación del problema científico. ¿Sale? Ahora, ¿qué entendemos por justificar? Bueno, probar, dar razones, convencer, argumentar, ¿sale? De mi discurso. O sea, ¿por qué vale la pena estudiar el problema que estoy planteando? O sea, ¿por qué vale la pena? ¿Valdrá la pena o no? Pues bueno, yo tengo que dar las razones, convencer, argumentar, ¿sí? Probar con razonamiento que lo que estoy diciendo vale la pena. ¿Sale? Entonces la justificación del problema es demostrar, ¿no? Con argumentos, con razones, la existencia. Primero que el problema existe, ¿no? Y para eso es el diseño metodológico, demostrar científicamente que el problema existe. Y ya después, cuando analizamos los resultados del diagnóstico, pues demostramos científicamente que el problema existe y que por lo tanto es necesario resolverlo. Entonces, mire, yo le presento aquí algunos argumentos. Usted puede en la justificación, pues hablar la relevancia y la actualidad del problema, las consecuencias que genera a nivel técnico, académico, a nivel psicosocial, a nivel institucional, ¿no? Y cerrar con las aportaciones, ¿vale? Entonces, bueno, es esta la última, el último elemento. Y bueno, nada más quisiera yo cerrar esta parte con que estos momentos que estamos viviendo, no sé si usted ya haya pues perdido algún amigo, algún familiar, pero bueno, creo que es momento de asumirnos como profesores y contribuir en esta nueva normalidad pues bueno, como maestros, como doctores en educación, a resignificar el papel de los valores, la importancia que tiene la familia, privilegiar nuestra salud, ¿no? Comer bien, alimentarnos, dejar de comer chatarra. ¿Por qué está muriendo tanta gente en nuestro país? Muchos hacen un análisis simplista y culpan al gobierno federal cuando no es eso. O sea, la gente está muriendo por el chatarravirus. Sí, el coronavirus afecta, pero ¿por qué está muriendo tanta gente en México? Cuando se le está dando un tratamiento científico a esta pandemia, pues porque estamos comiendo pura chatarra, nada de alimento. Entonces sí es muy importante cuidarnos, cuidar nuestra alimentación, cuidar de los nuestros, ¿no? Valorar la inteligencia emocional. A lo mejor ustedes ahorita se quedan así como, ay, Dios, esto suena imposible o es muy difícil. No, 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 no. Hay que calmarnos, razonar. Ahorita yo, pues por razones de brevedad, no puedo extenderme mucho. Ya estoy haciendo la grabación, les voy a compartir el video, les voy a compartir los materiales didácticos para así, hay que irlo procesando, ¿no? Recuerde el proceso cognitivo, es identifico, me familiarizo, reproduzco y ya después para producir, ¿no? Mi texto, la introducción. Entonces, vamos a valorar la inteligencia emocional y sobre todo, mi trabajo como maestro es armonizar la escuela con la vida. Yo siempre le digo a todos mis alumnos, ¿no? Si un contenido de una asignatura no te sirve para tu vida, es basura. Y de hecho va a ser así, porque los últimos estudios de neurodidáctica nos dicen que pues, si no está esa significancia y no hay esa motivación, el cerebro en automático lo desecha, ¿no? Entonces, esto que estamos platicando está científicamente comprobado que si no me intereso y no lo repaso, en 2 horas y a más tardar en 3 días, o sea, para el fin de semana, ya lo olvidaron por completo y no sirve de nada. Y la cosa es que esto nos sirva, ¿sale?